Muy buenas noches, Un Café con Mariloli lo dedica nuevamente a Luis Couturier y siempre digo, este café que sirva, que funcione para homenajes que hacen tanta falta, Luis, tantos personajes que con usted han estado, Ignacio López Tarso, muchísimos, inclusive Silvia Pinal, que nos dijo en el programa pasado, gran amiga, gran compañera de trabajo, que hacen falta los homenajes y que sí lleguen porque esto es una carrera de vida. ¿Cómo no? Héctor Bonilla es otro de los que trabajé muchísimo con él y al que quiero mucho. Y que tuvimos... ¿Ha hecho amigos por teatro, por tele? Pero sí. Porque a veces entra el ego y entra algo difícil. Complicado. ¿Sí ha hecho amigos? No, Héctor, por ejemplo, es muy gentil en ese sentido. Y siempre fue muy generoso conmigo, porque es un extraordinario actor. Y lo conocí precisamente en El Diluvio que viene. Una obra que originalmente hizo el Pato Castillo, el personaje del alcalde, el que hacía yo, pero después el Pato tenía un compromiso y me llamó Héctor y me dijo, a ver si puedes con el personaje, porque el Pato lo hacía extraordinariamente y todo, y fue un reto tremendo, porque entré a hacer un personaje que él tenía muy hecho, por supuesto, y yo apenas lo estaba conociendo, pero después hice 2,700 funciones del El Diluvio que viene. Duró 3 años la obra. Sí. Nada más descansábamos los lunes y teníamos 2 funciones diarias. Las Pandora iban todos los viernes a la segunda función y se sentaban en segunda fila y bailaban las canciones y todo. La vieron 70 veces. Ay, qué o sea, sí les encantaba. Les fascinaba. Yo ya los viernes en la noche decían tercera llamada y decía, pero ya llegaron las Pandora. Exacto. Si no, no empezamos. No podemos empezar. Hay que bailarle. Porque nos bailan ahí abajo, claro, en el público, claro. Y eso animaba terriblemente a la gente, ¿verdad? Y hubo anécdotas en El Diluvio tremendas. Por ejemplo, el final de la obra es impresionante, porque cuando ya pasó el diluvio y están cenando todos los del pueblo y todo, Dios, que lo hacía Manolo Fábregas, hacía nada más la voz. Sí. Se oía su voz cuando hablaba Dios. Lo interpretaba una paloma preciosa, blanca, grande, que soltaban y decía, vengo a cenar con ustedes. ¡Ay, Dios! Y bajaba el Espíritu Santo, Dios. Entonces, para que se hiciera eso, tenían a la paloma a oscuras. Y al final de la obra había un rayo de luz que era lo que veía la paloma y ahí se iba. Y en la mesa había unos maicitos, unas semillitas que se comía y ahí se quedaba. Pero era impresionante ver bajar a la paloma enorme, aquella preciosa, y decir, vengo a cenar con ustedes. Y se paraba en la mesa al centro y era precioso. Y en una ocasión, una de las acomodadoras, que yo creo que tenía prisa, abrió la puerta antes de tiempo, entró luz, y le dio a una señora en la cabeza y la paloma se paró en la cabeza de la señora, no en la mesa. Madre mía. Afortunadamente la señora lo tomó a bien. Porque, qué bueno, porque si no... Sí, podía haber sido una. Sí. Y decía, Dios me bendice, quién sabe qué. Lo tomó como una cosa, señal. Señal. Ajá. Y yo le dije a Bonilla, a ver si no la embaraza el Espíritu Santo. Y a ver luego qué dice la señora, ¿no? Sí, caray. Fui a una obra y resulté embarazada, llegó el Espíritu Santo. Fue la única función que la paloma no cayó en la mesa, pero que fue muy simpática la anécdota para nosotros, porque dijimos, cara, esta señora se sintió bendecida por Dios, la paloma se le bajó en la cabeza en vez de... ¿Y a los cuántos años se casó? A los 21. ¿Y cómo combinaba ahora sí que la farándula con el amor? Era difícil porque pues mucho trabajo, ¿verdad? Ausencias, etcétera, que no son fáciles de... Y luego, claro, la cosa de los celos, que mi esposa siempre en ese sentido fue muy, muy comprensiva. Y que tenía yo que tener algunas escenas a veces fuertes. Complicadas, sí, digamos. Complicadas. ¿Y se ponía nervioso? Sí, un poco. ¿Pero por pensar en la señora? En lo que estaba pasando y que iba yo a llegar a la casa y le tenía que contar. Pues fíjate que hoy nos metimos en la cama. ¡Ay, Dios de mi vida! Sí, y con poquita ropa y etcétera. Y pues ni modo, porque así era la escena, ¿verdad? No, fue siempre muy comprensiva.
Y afortunadamente eso ayudó a que no hubiera problema también. Porque, ¿Cuántos años de casado? Uy, 60 y tantos. Pero siempre fiel. Y fiel. Siempre fiel a la causa. Siempre fiel a la causa. ¿Y por qué vive ahora en Puebla? Porque a mi esposa nunca le gustó México. Bueno, ahora, o sea, hace muchos años, pero... Ella es poblana. Y cuando nos casamos, incluso me preguntó, ¿dónde vamos a vivir? ¿En Puebla o en México? Le dije, no, en México. Pues ahí es mi está trabajo. Televisa, ahí están los teatros, ahí Claro. está todo. Ay, caray, como que eso no le pareció mucho. Nunca le gustó mucho la Ciudad de México. Complicada. Ella manejaba muy bien y un día llegó y aventó el coche y dijo, yo no vuelvo a manejar en esta ciudad, son unos salvajes. A los 8 días le dije, oye, el coche está empolvando ahí, ¿no lo vas a usar? No, ya no lo voy a usar. Y no volvió a manejar. Nunca. De veras. Vendí el coche y hace 15 años dije, ya no es tan necesaria mi presencia en México porque ya tengo una relación, ya me dan una novela al año, Sí. que vengo y la hago. Y entonces nos venimos a Puebla a vivir. Conservo mi departamento en México, que está atrás del Teatro Insurgentes. Siempre lo tuve a 2 cuadras del Teatro Insurgentes con la esperanza de trabajar. Y nunca trabajé en el Teatro Insurgentes. O sea, fue en otros, ¿no? Yo iba aquí y ahí ya no le salió la decretada. Fíjate, ensayé 3 veces en el Insurgentes y se cambiaba la hora y la ponían Ay, en otro. no. Terrible. Sí, la verdad que sí, qué pena. Una de ellas fue inconcebible. Se llamaba En mi embajada no. Era una obra de embajadores con don Carlos Riquelme, muy elegante, muy bonita, comedia muy fina. Sí. La ensayamos en el Insurgentes para ponerla en el Insurgentes y a la mera hora no se pudo. Y nos mandaron al Frufru. No, nada que ver. Nada que ver, el público del Frufru. Había una obra a las 12 de la noche en el Frufru que se llamaba Los Lavaderos y que era el relajo de los lavaderos. Tenía, para no, con el perdón, pero para que se den cuenta de cómo es, tenía un excusado al final del escenario y eran los lavaderos y el chismarajo y el excusado y había unas escenas en el excusado. Terrible la obra, fuertísima, de medianoche. Y nosotros trabajábamos ahí en la tarde y no se paraban ni Dios, duramos 8 días. Con mi embajada no, que era elegantísima. Y me acuerdo que muy peculiar. Don Carlos Riquelme estaba la escenografía de mi lavadero no y la de otra tapaba enfrente porque la quitaban rápido para... Cuando llegábamos al teatro no había nadie y cuando salíamos de la función estaba la cola tremenda para lavaderos. Y don Carlos Riquelme todas las noches que salíamos en una escena vestidos de smoking y quién sabe qué me decía, veíamos el excusado y me decía, ay Luisito, si queremos que venga público vamos a tener que usar el excusado. No, don Carlos, yo no, perdón. No, ahí sí como bueno, yo vengo muy elegante. Pero el otro que era la elegancia total, ay Luisito, vamos a tener que... ¿Y cuándo damos ese salto a cine? ¿Mandé? El salto a cine. El salto a cine fue muy curioso porque me empezaron a llamar por una película que se llamaba Hoy no circula, que era cuando surgió la cuestión de que no circularan los coches para la contaminación y esto. Eran 5 historias, lunes, martes, miércoles, los 5 días de la semana en que no circulaban los coches. Y las 5 eran comedia. Eran el ruletero que tenía el cochecito y se amolado, y el otro que vendía el coche, Carlos Ignacio decía, mi coche es chocolate, porque era chueco y no camina y quién sabe cuánto. Y el mío, que era el miércoles, que iba en medio, era un empresario que tenía todos los coches del mundo, pero uno lo había chocado la hija, el otro lo estaban pintando, el otro la señora se lo había llevado a quién sabe dónde, y no quedaba más que el Volkswagen para ir, y tenía que ir a una junta con unos japoneses ese día, y le decía al chofer, pues a ver, saca el Volkswagen, ya ni modo, qué vergüenza. Pero... Y el Volkswagen no arrancaba porque como no lo movían nunca se había pegado el motor. Claro. Y entonces me decía y hay contingencia, señor, no podemos circular, nos tenemos que ir en camión y luego en metro. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? Sí, yo lo llevo. Yo lo llevo. Y ahí vamos, porque la firma con los japoneses es muy importante. Y me pasaba todo, me caía yo del me llenaban de merengue el niño. Ay, en no, el camión, no, en el metro me tiraban y me rompían los lentes.
me pasaban todas las desgracias, era un pobre empresario que llegaba todo roto. Y los japoneses no habían llegado porque había la contingente. O sea, había valido gorro el viaje. Entonces resultaba la historia más chistosa, porque era el sufrimiento de este tipo que les parecía chistoso. El todo elegante y empresario y demás, y que no sabía usar ni el metro, yo le decía a Carlos Ignacio, pero ¿cómo quieres que se rían de tu deseo si todo lo que dices es chocolate, chocolate, chocolate? Ya caíste gordo. Sí. Hagan algún chiste que valga la pena. Y yo, como empresario sufrido y pisoteado, pues era un agasajo. Y entonces tuvo mucho éxito estaba también Carmen Salinas, y estaba Chóforo, eran puros cómicos, y realmente el cuento que hacía reír era el mío. Pues es que ha participado ahora sí que con cualquier cantidad de personajes, cualquier cantidad, hasta la doña. Sí. La doña, estoy viendo aquí en las fotos que hemos compartido y que hemos estado revisando, la doña también, pero tuvo una anécdota con ella. Con ella, sí, porque hacía yo Culpables, que era una obra muy fuerte realmente, actualmente sería fuerte todavía. Era un comisario nazi que descubría que 2 de los presos estaban enamorados, eran homosexuales, y estaban enamorados. Jamás se llegaban ni siquiera a tocar, pero se hacían el amor desde lejos, con señales, con gestos, y era era muy fuerte la obra. Y se daba cuenta y los empezaba a tosigar a los 2, porque cómodo, homosexuales. Y uno de ellos aceptaba ser homosexual y tenía la estrella rosa que usaban los homosexuales. El otro no, el otro nada más aceptaba ser judío y tenía la estrella amarilla en el campo de concentración. Sí. Entonces llegaba un momento en que yo atosigaba tanto a que eran Enrique Álvarez Félix y Fernando Larrañaga, los 2 personajes. Atosigaba tanto que se me aventaba encima Larrañaga. Y uno de los guardias lo acribillaba con la metralla. El teatro estaba todo lleno de soldados con metrallas, que no eran reales, pero en los palcos donde estaba el público había un soldado. Entonces era muy impresionante, porque estaba lleno de nazis, se volvía un campo de concentración real, ¿verdad? Y entonces yo le decía al otro, judío, que no era judío, era también homosexual, entierra al degenerado. Y él le quitaba la camisa al compañero, se la ponía para tener la estrella rosa, y se lanzaba, al frente cerraban, como si fuera el telón, la reja. Se lanzaba a la reja y ahí se electrocutaba Enrique, que se veía cómo se quemaba, que era un efecto sensacional, porque decías, le está pasando algo. Sí. Cada vez que brincaba yo sufría porque decía, se va a electrocutar. No, era un efecto muy bien hecho, y ahí moría también él. Entonces mataba yo a los 2, uno balaceado y el otro entierra al degenerado, y le quitaba la camisa. Yo también soy homosexual, se la ponía, que era la camisa perforada con los balazos. Y ahí él era Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix, y se aventaba sobre el telón. ¿Y la doña iba a verlos? Fue a develarnos la placa de las 200 representaciones. Y entonces subió al escenario, ella llevaba un vestido tejido con hilo de oro, todo transparente totalmente. Guapísima. Guapísima, delgadísima, impresionante. Y cuando subió al escenario para llevaba un chal que tiró al piso y leyó la placa. Y yo mientras dije, voy a portarme el caballero más grande que ha existido en la historia, recogí el chal, lo doblé muy bien y me lo puse en el brazo y dije, ahorita que termine de leer, señora, su chal. Y me dijo, gracias. Y lo volvió a tirar al piso, como diciendo, yo lo tiré, no me lo recojas, güey. Ándale, o sea, sí era aparte... Tenía un carácter muy especial. Un carácter muy especial. Y Enrique me lo decía y me platicaba, porque el pobre de Enrique era hijo de un ingeniero, Enrique Álvarez, que se casó con María, tuvieron a este hijo, y luego él se quedó
con él, porque ella se vino de actriz y toda la cosa, y dijo, no, un trato que no. Y se quedó. Pero cuando ella vivió con Agustín Lara, Agustín Lara tenía una influencia tremenda y le quitaron el hijo al ingeniero y se lo trajeron. De los 8 años a los 18, ¿sí? Vivió en una academia militarizada en Canadá. Sin familia, sin nada. Nada, solo. Y eso a Enrique le pegó, claro. No había tenido familia. Claro. Hizo ahí en Culpables una fiesta de su cumpleaños con el pastel de Mickey Mouse, la piñata de Mickey Mouse y esto. O sea, ¿hasta esa edad? Hasta esa edad. Y le dije, pero ¡qué Enrique, fuerte! ¿por qué? Y me dijo, porque estoy haciendo la fiesta que nunca tuve como niño, claro, con mis amigos. Claro. Los de Culpables, como éramos puros hombres, porque era la obra del campo de concentración así, se sintió arropado por los amigos. Y yo le dije, permíteme darte un abrazo. Pues sí, solidario y como niño, verdaderamente. Y nos hicimos unos amigos, verdaderamente. Mucha gente decía que era muy esto y lo otro, y serio, y era sensacional. Sí. Era un ser humano que necesitaba una ternura espantosa porque no lo habían pelado. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con Luis Couturier. Volvemos enseguida. Pues es que hay que hablar de todo un poco y grandes actrices, actores, muchos amigos, otros con los que de repente pues nos enojamos, hablábamos del ego, pero ¿quién es así su amigo que diga, de verdad, buenas, malas, regulares, me peleé, me reconcilié? ¿Quién? Eugenio Cobo. Eugenio Cobo, que es el de la caricatura, que no nos había comentado. Sí, la primera caricatura que identificaron fue cuando estábamos en la secundaria. Desde entonces somos compañeros y amigos. En alguna ocasión nos confesamos que queríamos ser actores. Ajá. ¿Y tú qué quieres ser? Pues yo actor, fíjate. Pues yo también, hombre. Ya nos encontramos iguales. Porque nos daba penilla incluso por decirlo, porque decía uno, pues no es una cosa fácil de lograr, pero... Y como que muy pretenciosa. Pero sobre todo también a lo mejor por las épocas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, su papá no lo dejaba porque quería que a la fuerza lo mismo que él, ¿no? Médico y entonces surgían ese tipo de cosas. Y con Eugenio fue con el primero que nos confesamos mutuamente que queríamos ser actores. Y luego fue la primera caricatura que identificaron de las que hice. El gorila, Eugenio Cobo. Sí. Entonces le decíamos el gorila. Y luego... ya entramos los dos al profesionalismo y él se fue por la cosa del director del CEA, del Centro de Educación Artística de Televisa, que lo ha hecho extraordinariamente, porque han salido una cantidad de figuras del CEA. Televisa es muy buena escuela. Muy buena escuela. Oye, ¿y se hizo también amigo de don Emilio Azcárraga Vidaurreta? No, de él, el respetable señor, ¿verdad? Lo traté poco porque hice, te digo, 4 programas con Ángel Garaza, pero fue un hombre que, pues, básico en mi carrera, porque él dejó incluso una carta escrita que todos los del Citatir no habíamos sido sus empleados, sino sus socios para fundar Televisa. ¡Wow! ¡Qué buen corazón! Y qué buen reconocimiento, además. Maravilloso, que no se sabía porque era un hombre hosco en ciertos aspectos, que mucha gente consideraba un hombre ogro, y no, era un pan de Dios, con rudeza en el trato, pero él personalmente iba manejando a ver las antenas en aquella época que apenas se habían puesto, y, no, un ser extraordinario. ¿Le debe mucho a Televisa? Todo. ¿Sí? Sí, totalmente. Le ha gustado muchísimo. De teatro, a veces cuando preguntamos eso, pues es un poco complicado porque cada uno tiene el sabor especial. Sí. Porque en el teatro comienza, en la televisión fue el llamado muy diferente, en cine también, pero ¿con cuál se ha identificado más que dice, es que yo aquí es lo mío? El teatro por la comunicación directa con el público. Eso es muy importante porque en televisión a veces estás haciendo una cosa y dices,
iré a causar risa, iré a causar llanto, porque no hay una respuesta clara. Y en el teatro tienes al público ahí y lo vas graduando según sientes que reacciona, que nunca reacciona igual. Entonces, muy interesante en cada función saber a estos los voy a llevar por la risa, a estos los voy a llevar por el llanto, porque sientes a qué están dispuestos. Con quien lo haya dirigido, con quien se ha acoplado muy bien. José Luis Ibáñez. Y Javier Rojas. Con Javier Rojas hice una serie fíjate, la hice en Bellas Artes, en el Teatro del Bosque y en el Teatro Ferrocarrilero. Hice 300 representaciones en cada teatro. Fueron 900 en total. ¡Qué bárbaro! De una obra que se llamaba El Dragón. Era una obra espectacular. Salía un dragón de 6 metros volando. Sí. Yo lo mataba, yo era el héroe. Ay, oiga, usted siempre dando ahí muertes. ¿Qué es sí, eso? Caray. Pero había que matar al dragón porque... y era sensacional, un personaje extraordinario, una escenografía maravillosa, un pueblo que se veía lleno de así y el dragón que volaba arriba. Era una historia para niños, pero sensacional. Y la hacíamos para las escuelas, por supuesto, esa la dirigió Javier Rojas. Y entonces duramos en Bellas Artes. Yo tengo la satisfacción de haber trabajado haciendo 200 y pico de funciones a teatro lleno, porque llevaban a la escuela, ¿verdad? No porque fuera un éxito, pero llevaban a la escuela y llenaban Bellas Artes. Y dije yo que nunca esperé trabajar en Bellas Artes tantísimo tiempo, porque en Bellas Artes trabajas 2 o 3 días y ya. En cosas extraordinarias. Claro. Y El Dragón duramos eso y fue inconcebible. Tuve incluso ahí un accidente una noche porque había una trampilla que se abría, yo me desaparecía. Me ponía un sombrero mágico cuando iba a matar al dragón. Ajá. Entonces hacían un efecto de magnesio. Sí. Se abría una trampilla, brincaba yo, se cerraba la trampilla y cuando se disipaba el humo ya no estaba yo. Sí. Me había puesto el sombrero mágico y desaparecía, me volvía yo humo. Y esa noche no estaba el elevador donde tenía yo que brincar. ¿Y luego? Me fui hasta abajo. Llevaba yo una espada, un mandoble que le llaman, porque esa espada se llama mandoble porque tiene filo por los 2 lados. Sí. Es una espada ancha. Sí. La llevaba yo con la que le cortaba la cabeza al dragón. Qué bárbaro. La llevaba yo aquí, brinco, no hay se atora con algo en la escenografía, me rompo 2 costillas y caigo en un charco allá abajo, no supe dónde. Y digo, tengo que volver a salir a escena. Sí. Y subí por la escalera con verdaderas dificultades y veo a los técnicos que estaban jugando ajedrez, se les había olvidado poner el elevador. Ay, no, como de veras, ahora sí como para matarlos. Mandoble. Claro. Y luego me acusaron con el Citatir, vinieron los del Citatir y les dije, pregunten dónde estaba el elevador cuando yo brinqué. Claro, me pude haber matado. Necesito un médico porque me rompí 2 costillas. Y entonces se dieron cuenta y dijeron, qué brutos. Sí, mejor nos callamos porque no hicieron lo que tenían que hacer. A manera de ir terminando este café, pero nos vamos a ir con otro, ustedes no se preocupen. Una esposa maravillosa, ¿cuántos hijos? 4, 3 hombres y una mujer. ¿Cuántos nietos? 10. 7 mujeres y 3 hombres. Ay, ahí sí, ya abarcaron las mujeres, ya dominaron las mujeres. Y ahora van 4 bisnietas, 3 mujeres y 1 hombre. Pleno está. A esta edad puede decir que, uy, wow, mi vida es maravillosa. Y la última es lo más divertido que puede haber en la vida. Es simpática como ella sola. Ayer estuvo, antier, el martes, aquí y les daba galletita a todo el mundo en la boca. Ah, muy amable, ella muy atenta. Muy linda. Y yo le decía, a ver, dame una galletita a Ivana. No. Y venía y me la daba, y ¿sí? en el momento que yo abría la boca se la comía ella. ¡Ah! La trampa para... Muy bien. Le digo, es pícara conmigo, pero me encanta. Pues así, con esa sonrisa terminamos Un Café con Mariloli en este segundo programa. Vamos a un tercero, pero no se lo puede perder porque, miren, pero está pleno y acaba de hacer película. Así que para la próxima. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Volvemos.